corrupción, falta de deberes de funcionario público y demás. Por eso que el gobierno de Javier Milei decidió apartarlo, mejor dicho, él pide la renuncia y renuncia y es aceptada. Hay un fundamento allí que explica que ha sido víctima y blanco de operaciones mediáticas y periodísticas, políticas, un cierto ensañamiento acusa a Manuel Adorni a su figura. Lo cierto es que no puede justificar su patrimonio, su enriquecimiento, y de hecho hay una investigación judicial que está llevando adelante la Justicia Nacional y que pone justamente en evidencia los malos manejos administrativos del jefe de gabinete de ministros de la Nación. En comunicación con nosotros está justamente Nazareno Echepare, quien es dirigente de liberales, también abogado, y bueno, un poco vamos a compartir con él el análisis de todo esto, ¿no? Diego Santilli es el nuevo jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei, y bueno, todas estas repercusiones ocurrieron el fin de semana. Nazareno, gracias por estar ahí, buen día, Facundo te saluda. Está silenciado, ¿no? A ver. Ahí está, ahí te escucho, Nazareno, ¿cómo estás? ¿Ahora me escuchas bien? Sí, perfecto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, hemos llegado al capítulo final de una novela de consumo irónico que es la de Manuel Adorni, ¿no? Que comenzó en marzo y que, bueno, han intentado por todos los medios de estirar una temporada más, pero evidentemente se ha hecho difícil, por un lado, por las declaraciones del propio funcionario. Y por otro, que bueno, que la realidad ha sido inocultable en el caso de una persona que comenzó como panelista en Crónicas TV, que venía de otro rubro, que era el de la venta de autos usados, y que los hermanos Milei lo adoptaron como una de las personas de confianza. Lo que pasa es que, bueno, en algún punto los argentinos tenemos que reflexionar que la función pública no es para cualquiera y que tiene que estar preparada la persona que desempeñe el rol para el desafío que significa especialmente, primero, ser vocero de una presidencia de la nación y después el gigantesco cargo de jefe de gabinete de ministros. total. Ahora, hemos pasado en las últimas horas raudamente del vamos Manuel en el Congreso a Adorni no se va, Ujú. cuando había por lo menos 190 votos para una moción de censura que rápidamente desaparecieron, y finalmente a fin. Y Tal todo cual. esto dentro del el comentario de las situaciones personales de los protagonistas involucrados. Ahora nos toca ver que la jefatura de ministros queda en manos de una persona que no pertenece al riñón de los hermanos Milei, que es alguien con mucha experiencia política y obviamente también poder, porque hay que decirlo de esta manera, como vimos que la causa Adorni avanzó rápidamente en tribunales, más allá de las torpezas del propio Manuel, eh, también nos están dando un mensaje que si no hay poder detrás, poder político, las cosas en Comodoro Pi avanzan, y si no, tenemos Martín Insaurralde, Jessica Sirio y compañía, Mm. porque también hay que decirlo. Cuando comparamos el caso Adorni con el caso Ciras y todo lo que rodeaba a esa otra gran novela, por decirlo de alguna manera, nos damos cuenta que estamos complicados en lo institucional, en lo social, en lo político, y obviamente desaparecido en los últimos ni siquiera semanas, meses, el Claro, tema económico. claro, claro. Ahora es algo interesante esto que planteas porque supuestamente el gobierno de Javier Milei venía a terminar con todos esos abusos, todos esos manejos de los Insaurralde, ¿no? De hecho fue de hecho el escándalo de Insaurralde no sé hasta qué punto le hace perder la elección a Sergio Massa en aquella contienda electoral y Milei venía a proponer absolutamente todo lo contrario y Adorni en el corazón de su gobierno
hace exactamente todo al revés, ¿no? Bueno, quienes estamos en el mundo político sabíamos que con Javier Milei algo de esto podía ocurrir. Nunca estuvo preparado para el cargo. La realidad, inclusive hasta personal, mostraba que no era una persona a quien se le podía dar un cargo de semejante importancia, trascendencia y que afecta la vida de todos los argentinos. Hemos pasado casi más de 2 años y medio viviendo o fingiendo demencia, que algo iba a cambiar, pero evidentemente la realidad se impone a sí misma, desde que el país no recibe inversiones, Mm, porque nosotros estamos por detrás de Costa Rica, que las inversiones que entraron en el último año en la Argentina son por lo menos 10 veces menores a las que recibió Brasil. A ver, estamos detrás de todos los gobiernos socialistas, o entre comillas socialistas, sea México, Colombia, Brasil y el mismo Chile. Es decir, el presidente pro mercado no está dando los resultados que se esperaban. Y finalmente nos encontramos que en algún punto cuando Mauricio Macri dijo que era un gobierno fácilmente infiltrable, bueno, en eso hay que darle la derecha, porque finalmente el jefe de gabinete es quien aspira a ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, me estoy refiriendo a Diego Santilli. sí. Patricia Bullrich está pudiendo tener su segunda oportunidad como eventual candidata a la presidencia. Ujú. Presidencia o elección que ya es Vox Populi, se habla de adelantar y de adelantar mucho en términos de fechas electorales. Y si a eso le decimos, le sumamos que el jefe de gobierno, Macri, está planteando su reelección, estaríamos en un escenario que si no es el propio Mauricio Macri que se involucrara para competir, tenemos ahí un tridente que es netamente pro, Claro. al cual Patricia Bullrich aparece como salvadora de los hermanos Milei para evitarles una debacle, una caída de un castillo de naipes este, pocas veces antes visto. Claro, claro, claro. Ahora, volviendo a la cuestión, lo que llamo a la reflexión a la gente es que no se dieron cuenta que en los portales económicos y en los noticieros no se habla de absolutamente de nada más que de la cuestión de la novela política, Mm. Sí, sí, que sí. los temas que verdaderamente nos importan sea la economía personal de cada uno, que Mm, tenga que ver con la creación de trabajo, con una eventual baja de impuestos o beneficios a las pymes, inclusive temas tan elementales o básicos como el transporte, el precio del transporte, porque eso es lo que más sufren la clase trabajadora cuando todos los días, en las últimas semanas, nos fuimos dando cuenta que no solamente subía el precio del combustible, sino que también se trasladaba el precio del boleto. Entonces, ¿cómo vamos a subsistir? ¿Cómo vamos a hacer para llegar al final de esta gestión que se sostiene por la sabiduría de Alberdi y los padres fundadores de los Estados Unidos que nos dieron una maravillosa constitución que sostiene inclusive en el poder o en la gestión a una persona como Javier Milei? mm. Si no tuviéramos una fortaleza en ese aspecto institucional, que realmente garantiza que no vamos a estar atados a los vaivenes de la política diaria, hoy esto sería un aquelarre. Claro. ¿No cree que es solo la Constitución lo que lo sostiene a Milei o hay otros sectores políticos y económicos que lo están sosteniendo, Nazareno? Bueno, los demás factores de poder trabajan para el sostenimiento de quien fue en su momento su candidato. Claro, A ver, Javier llegó de la mano de un grupito de empresarios que apostaron a quedarse con el país. Ya es evidente, no, a ver, no hay forma de tapar el sol con las manos, pero hasta esa misma gente está descubriendo el claro, error que cometieron porque hasta ellos mismos están sufriendo las consecuencias de su decisión y que son los que se están replanteando en ver cómo hacen que el modelo siga, pero no con esta persona. claro. Ahora, Porque, como ¿sabes? dirigente liberal, ¿qué es lo que destacás de la gestión libertaria,
por decirlo de alguna manera. No de, no de Milei, sino del programa económico de Caputo, Sturzenegger, que son liberales. Me cuesta mucho ver algo positivo, Ok, más que lo discursivo, es decir, tanto a Milei como a los demás dirigentes hay que bajarles el volumen a cero y ver qué es lo que hacen más que lo que dicen. Si es por lo que ellos refieren, hasta el mundo se enamoró porque dijeron, bueno, por fin Argentina entró en el camino del libre mercado claro, y que es lo que debemos defender, inclusive reorganizar nuestra matriz tributaria, etcétera, pero eso en los hechos no está sucediendo. Es otro gobierno populista más. Me da mucha pena en un momento en el que el país no crea empleo, por un lado, por otro, y esto impacta directamente, obviamente, en sostener lo que es la mitad del gasto federal, que está vinculado al pago de jubilaciones, quemar recursos provenientes de gas y petróleo, de vaca muerta, son recursos no renovables y que hoy el sector estaba creciendo hasta hace poco al 15%, que es algo que no se va a sostener mucho más en el tiempo, cuando es ese dinero que entra y podría ir a generar un fondo soberano que permita en el futuro pagar las jubilaciones eh, sin tener que echar mano de otro tipo de recursos y que se solventara a sí mismo, nos encontramos al día de la fecha que se va en gasto de vacaciones, lo que se conoce como dólar turista. Es decir, estamos pulverizando ingresos de recursos no renovables para quemarla en la diaria. Y si finalmente a ese tema le sumamos que tenemos un desplome en la tasa de natalidad, digo, estamos realmente en un problema muy grave, porque no estamos generando empleo, los, las- tampoco como individuos no estamos aportándole al sistema nuevos trabajadores a futuro, y finalmente nos va a terminar metiendo en una crisis prolongada de la cual no vamos a poder salir, porque además no hay intención, por ejemplo, de una baja de derechos de exportación de forma permanente para poder reactivar el sistema económico. Es decir, hoy las pymes especialmente no tienen un incentivo para poder generar recursos que les permitan ir desarrollándose en el tiempo. No se pensó en ninguna baja de impuestos, es no, decir, el gobierno lo que hizo finalmente fue bajar los mismos que ellos habían subido, y en algunos casos eran tributos que se extinguían porque la ley que los había creado había previsto una fecha perentoria. Entonces, ¿cómo vamos a seguir en este contexto en donde los recursos que entran son en realidad para pagar nueva deuda? Porque tampoco es, vos fijate, en los medios, sea en los portales, en los noticieros, no se habla que el ministro de Economía está todos los días pidiendo, peleando claro. para poder juntar unos mangos más que le permitan estirar en el tiempo, a ver, como lo conocemos popularmente, esta bicicleta financiera que brinda una pseudoestabilidad. Un grupo se llena los bolsillos haciendo negocios de un sector muy minúsculo y el resto de la sociedad ve cómo las posibilidades se les extinguen. Hoy lo normal es ver el cierre de comercios, muchos más de los nuevos que se crean, y finalmente un gobierno que no está gestionando, que no hace lo que debe, Claro. porque hoy lo que se estaba hablando es la llegada de Diego Santilli como un ministro coordinador que viene a impulsar la actividad de los demás colegas del gabinete. Pero lo cierto es que nos pasamos hablando de cuestiones que parecían casi novelescas. Vos fíjate que Javier Milei acaba de viajar al exterior, a España y a la cumbre del Mercosur. No hemos tenido una sola noticia de él. No, no, fue a buscar Cuando un... normalmente siempre se buscaba dar algún tipo de enfoque eh, de, de relato, de épica a la imagen de Milei en el exterior, y eso está absolutamente agotado. Si a eso le sumás, obviamente, que quienes llevan adelante la comunicación del gobierno
están absolutamente enfrentados con quien es hoy la presidenta en Claro, ejercicio, Karina Milei. claro, la interna ahí del gobierno a flor de piel. ¿Y Santilli puede un poco mediar? ¿Qué te parece en ese sentido? ¿Mediar en la interna? Digamos, puede ser una especie de Como poder puede, témpano, no digamos. creo que le interese. Ok. Santilli tiene que llegar, como hizo hasta ahora, con un bajo perfil, eh, mucha buena onda, por decirlo de alguna manera, para poder finalmente ser lo que él está buscando desde un principio, que es ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Claro, Entonces, claro. no encuentro mérito, no encuentro razón alguna para que él quiera levantar demasiado el perfil y que eso le cueste su objetivo último. Claro, claro. Pero Bien. no nos olvidemos que esta cuestión de Santilli arranca ya mismo de las elecciones del año pasado, el escándalo Esper y demás, porque el que estuvo también siempre detrás ahí fue tanto, por un lado Diego Santilli y por otro Karina Milei. Mm, Y todo lo que vivimos en octubre pasado fue también otra interna del gobierno, que se la dejaron servir al kirchnerismo para poder fogonear una serie de cuestiones que en realidad se hubieran transitado en absoluta calma, pero evidentemente lo que querían resolver ellos era la interna política de la provincia. tal cual, tal cual. Y lo han resuelto, ¿no? De hecho, ya está. Ahora Santilli es el próximo No candidato a lo han gobernador. hecho porque ha quedado, digo, Santilli entronizado, quienes compiten contra él, inclusive del riñón de Karina Milei, les digo, olvídense, no van a ser candidatos. Mm, Hoy el poder pasa por las manos de Diego y obviamente tenés un peronismo que todavía tiene que resolver una interna de la cual está lejos de finalizar. total. Entonces, bueno, esta novela se sigue, como te dije al comienzo, es una novela que se va a transitar como como propia de consumo irónico, Mm, más allá de la gravedad que todo esto trae aparejado, porque que nos tengan entretenidos con algo que realmente podría ser accesorio al eje de los temas más importantes de la política, hoy lo ponen en la centralidad, mientras los grandes problemas de la sociedad y algunos urgentes no son resueltos. no, tal Porque cual. el Mm, área de salud está liquidada, por donde lo quieras mirar, PAMI, no sé cuál, vacunas, lo que sea, está realmente en una situación crítica, plan de vacunación. sí, sí, Y sí. por otro lado, nunca hemos hablado de educación más allá de la cuestión presupuestaria. Mm, Pero Argentina, quiero ver el resultado del último eh, índice PISA para ver en dónde estamos ubicados. Si a eso le sumás que no has podido generar empleo genuino, que las inversiones no vienen porque toda la cuestión del RIGI, en realidad la gente creo que en este punto ya se tiene que haber dado cuenta que se trata de una cuestión de propaganda, porque esa es plata que no va a entrar. mm, Hoy, hoy podemos decir que el RIGI es la nueva CIRA. Eso lo va a terminar descubriendo dentro de poco. sí, Y que las inversiones prometidas, en realidad las grandes, son de propias empresas nacionales, porque es un sistema que se pensó para los grandes que son pequeños empresarios argentinos. Los grandes empresarios de afuera no están viniendo. De ahí que se habla de un super rig y demás, porque eh, quienes tienen que invertir en el país primero observa qué hacen los argentinos. Y acá nadie está invirtiendo, no, ni para un maxi costo. claro. Entonces, tenemos que salir del relato, de la ceguera del relato, y darnos cuenta que tenemos un panorama bastante complicado y que no nos va a alcanzar solamente con hablar de una renovación de esta etapa política, si no tenemos un plan que funde, que nos respalde de cara al futuro. Y hoy los dirigentes políticos, mis colegas, ninguno está trabajando en el No, tema. no, no. Veremos cómo va acomodándose el tema. Era que los mercados estaban pidiéndole al gobierno la salida de Adorni. ¿Vos lo crees a esto también o no?
Ya la cuestión Adorni pasa a ser circunstancial, probablemente en las próximas horas se termine de pulverizar el tema, pase al olvido, tengamos alguna agenda parecida como pueda ser la cuestión Insaurralde y transitar el Mundial hasta nuevo aviso. Desafortunadamente esa es la realidad Eso claro. argentina. La pelea o no pelea, en realidad la ficción entre Patricia Bullrich y Karina Milei va a tener un poco más de relevancia, pero va a ser en tanto eh, o como una especie de negociación para que Patricia pueda ser eventualmente el año que viene la candidata. Ahí va, se va a centralizar toda la atención política de los medios. Y bueno, para vos, para gente como vos, yo, todos los que nos escuchan, nos vamos a quedar con el pincel ahí colgados viendo qué es lo que va a pasar con nuestra economía La diaria, economía, que es claro. lo que importa. Claro. Nazareno, te agradezco mucho estos minutos. Un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta pronto. Hasta luego. Ahí está, Nazareno Echepare, dirigente.